Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición. Gracias, Padre, porque hoy nos permites nuevamente estar con vida en esta reunión. Gracias, mi Dios amado, porque siempre estás a nuestro lado. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, que nos permitas gozarnos en tu palabra. Hoy en este estudio bíblico lo ponemos en ti, Señor Jesús. Toma el control total de nuestras vidas, de este lugar, de este tiempo, que lo consagramos a ti, Señor, para darte toda la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Señor. Gracias, Señor mío. Gracias, Dios mío, porque hoy nos permites nuevamente continuar esta serie de estudios bíblicos. Que nuestro anhelo, Señor, que sean de bendición. Te pido, Señor, con todo nuestro corazón, que seas tú nuestro invitado de honor, siempre en nuestras vidas, en cada circunstancia, Señor. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra tú la reveles a nuestras vidas, para que se haga viva en nosotros y la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Y te pido, Señor, que aquel o aquella que no te conoce y que hoy escuchará esta palabra, tú le toques su corazón y que tu luz admirable, Señor, llegue a las vidas de estas personas que están necesitadas y que muchas veces, Señor, tienen ese anhelo de escuchar ese consejo directo de ti, y hoy es la oportunidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, el desearles que se encuentren bendecidos, prosperados y en victoria. Hoy, en esta oportunidad, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículos 18 al 25, y para lo cual te pido que me acompañes, si tienes ahí a la mano una Biblia, o bien me acompañes en la lectura de los versículos que hoy el Señor nos va a enseñar, para que escuchemos con reverencia esa palabra y que la pongamos por obra. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18 al 25. Y dice así la palabra del Señor. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Hoy, en esta oportunidad, el Señor nos quiere seguir enseñando su palabra. Lo hemos manifestado que lo importante del estudio profundo de la Biblia, ya que la fuente del conocimiento de Dios es la Biblia, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
La revelación de la palabra de Dios viene a través del Espíritu Santo para que se haga viva en nosotros, que la practiquemos y demos fruto. Hoy en esta oportunidad, en el versículo 18 de este capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, nos continúa hablando acá el Señor de este personaje llamado Simón. En el anterior estudio nos damos cuenta que este hombre nefasto, Simón el mago, o sea, era un brujo, había creído y se había bautizado, pero siempre lo recordamos que está escrito en la palabra que los demonios también creen y tiemblan. O sea, no fue una conversión de corazón. Entonces, en el versículo 18 que acabamos de leer, dice: cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Este hombre continúa actuando de una forma incorrecta ante los ojos de Dios y ante específicamente el apóstol Pedro y el apóstol Juan, que se encontraban en Samaria. Y si nos damos cuenta, Simón ofrece dinero por la adquisición del Espíritu Santo. Y eso da la continuación de las acciones que este hombre estaba llevando a cabo, que estaba sumido en lo peor de las tinieblas, ya que él, como no conocía de Dios y no había nacido de nuevo, pensó que debido a que él se dedicaba a engañar a los demás, porque recordemos que todo lo que son, lo que todos conocemos como las ciencias ocultas que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, es a través del engaño que se da a conocer a las personas que le prestan atención. Entonces, este hombre pensó que debido a lo que él hacía, iba a adquirir lo santo. Y eso no es así, porque dice que él quiso dar dinero a fin de que se le concediese el Espíritu Santo para que él en algún momento también hiciera lo mismo. Este hombre estaba pensando con su mente carnal y pensó que a través del soborno, el pretender comprar con dinero lo santo de Dios. Y muchas veces nos recordamos desde el punto de vista terrenal que hay refranes que muchas veces sí hablan de la verdad en el sentido terrenal. Yo me recuerdo que las abuelitas en el antepasado decían que a Dios no se le puede pretender tocar con las manos chucas, decían. Y eso es una realidad. Y este hombre pensó hacer esto. ¿Por qué? Porque lo hemos venido estudiando, que qué comunión tiene la luz con las tinieblas y qué comunión tiene Cristo con Belial. Porque este hombre definitivamente pertenecía a las tinieblas. Entonces, en el versículo 19 continúa la palabra del Señor y dice, diciendo, cuando dice diciendo se refiere a este hombre: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Continuando con su malignidad y al mismo tiempo ignorancia, se puede decir que quiso hacer un sacrilegio, el pretender que las tinieblas sean luz. Y acá dice que Simón quería imponer manos con suciedad. Esto es ofender a Dios. Esto es ofender al Espíritu Santo. Hoy en día no es nada raro, lamentablemente, que muchos que están sumidos en las tinieblas pretendan o hacen lo mismo. ¿Cuántos casos no han habido en que muchos están jugando
con Dios. Asisten muchas veces a una congregación, pero cuando ellos se molestan porque dicen que Dios no les responde o porque el hermano pastor no le habla lo que ellos quieren escuchar, se van a meter a centros de oscuridad. Miren qué lamentable que esto esté pasando en muchas congregaciones. Es triste, es lamentable. O sea, eso lamentablemente ha venido existiendo a través de la historia de la humanidad. En el versículo número 20 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El apóstol Pedro, sin duda alguna, lleno del Espíritu Santo, con el don de discernimiento de espíritus, viene y lo reprende con autoridad. Porque recordemos que la Biblia dice que el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo eran considerados y son considerados columnas de la iglesia, y el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestra máxima autoridad, nuestro comandante general, la cabeza de la iglesia. Entonces, el apóstol Pedro, como lo reiteramos, lleno del Espíritu Santo, con autoridad de Dios, viene y reprende duramente a Simón por los malos deseos que este hombre tenía. Y aquí también, a la luz de las Sagradas Escrituras, si nos damos cuenta que Simón el mago también estaba acá confirmando en cuanto a que hay muchas personas, hombres y mujeres, que son réprobos en cuanto a la fe. ¿Qué significa esto? Que no son aptos. ¿Por qué? Por sus mismas acciones. Dios es amor. Dios es luz. Dios es espíritu. Y Él es grande en misericordia. Y Él no hace acepción de personas. Él no fuerza a nadie. El hombre y la mujer tienen el albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo. Y muchos ya deliberadamente escogen lo malo. Entonces, por eso mencionábamos los que no aprueban en cuanto a la fe. ¿Pero por qué? No es porque Dios en sí los quiera desechar, no, es el hombre y la mujer quien escoge voluntariamente su destino muchas veces. Y aquí, en este versículo número 20, nos dice: has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dios no admite cohecho. ¿Y qué significa esto? Dios no acepta soborno de ninguna clase. Y quiero que me acompañe rápidamente a el segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, capítulo 19, versículo 7, que nos confirma acá lo que estamos mencionando, el cual dice así la palabra de Dios. Segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, capítulo 19, versículo 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Dios no acepta soborno alguno. Y este personaje llamado Simón quiso hacerlo. No hay calificativos como para poder decir lo sucio, lo ofensivo que era esto hacia nuestro Dios. La versión de la Biblia Peshitta
Nuevo Testamento, acerca de este versículo número 20, nos dice: Simón Pedro le dijo: tu dinero vaya contigo a la destrucción, porque has pensado que el don de Dios se compra con las riquezas del mundo. Si alguien pretende hacer esto, que tenga cuidado, porque con Dios no se juega. Y esto va para todos. No es solamente para una o un grupo de personas, esto va para todos. Siempre debemos de poner nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor, y si en algún momento nosotros nos sentimos débiles o hay tentaciones muy duras, acudamos al Señor. La misma palabra del Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé. En el versículo número 21 dice: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. La exclusión, pero sobre todo algo muy importante, cuando el apóstol Pedro le dice: porque tu corazón no es recto delante de Dios. Quiero que vayamos rápidamente al libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 17, versículo 10. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón escudriñado. Acompáñame al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, versículo 23. Dice: y a tus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El corazón perverso. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y esto fue lo que le sucedió a este hombre, Simón, porque su corazón estaba lleno de cosas malas. Y eso fue lo que en él, sus maquinaciones, lo guiaron voluntariamente a pretender hacer lo que él quería hacer, valga la redundancia. Recordemos que el hombre malo lamentablemente tiene un corazón malo, y si tiene un corazón malo, tiene un mal tesoro. Y quiero que me acompañe rápidamente al Evangelio de San Lucas, que nos confirma esto. En el capítulo número 6, en el versículo 45, el cual dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí se cumple. Este hombre, Simón el mago, ahí estaba exteriorizando sus nefastos deseos. Y aquí nos confirma la palabra de Dios que había una contaminación espiritual en todo aspecto en este hombre. Pero si nos estamos dando cuenta con mucha atención cómo, a pesar de todo esto, siempre impera la luz en medio de los ataques de la oscuridad. En el versículo número 22 continúa el apóstol Pedro reprendiendo
y exhortando al mismo tiempo a este hombre, porque le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El apóstol Pedro exhorta a este hombre a arrepentirse de su maldad, el arrepentirse de corazón. Quiero que me acompañes aquí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 30, en el cual dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, 20, dice: sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentirse de corazón es muy importante, y eso fue lo que el apóstol Pedro le estaba diciendo a este hombre: el confesar y pedir perdón por los pecados cometidos, clamar y rogar con humildad a Dios por misericordia y perdón que nos sea concedida. Es muy importante esto, y eso era lo que el apóstol Pedro le estaba exhortando a este nefasto personaje. La Biblia nos dice que del corazón salen los buenos y malos pensamientos del ser humano. Quiero que me acompañe rápidamente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 15, el versículo número 19, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Los malos pensamientos salen del corazón a la mente, luego a la boca y por añadidura muchas veces a través de los demás miembros del cuerpo humano. De este versículo número 22, la versión de la Biblia La Palabra nos dice: arrepiéntete del mal que has hecho y pide al Señor que, si es posible, te perdone el haber abrigado tal pensamiento. En la versión de la Biblia Nácar Colunga 1944 nos dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor que te perdone este mal pensamiento de tu corazón. Lo mencionamos, que del corazón salen los buenos y malos pensamientos. Y si el hombre malo, lógicamente, él va a atesorar cosas malas en su mal tesoro de su mal corazón. Y el hombre que es correcto, lo dice la Biblia, el hombre bueno de su buen tesoro, de su buen corazón, sacará cosas buenas. Y la Biblia lo dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. En el versículo número 23 dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Quiero que pongas tu máxima atención a lo siguiente, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Aquí, en este versículo, el Señor nos habla lo que es hiel de amargura. Todos conocemos que la hiel de amargura es un estado de gran resentimiento, de una tristeza profunda y lógicamente de amargura, que a menudo se acompaña con una matiz de maldad o pecado extremo. Este concepto aparece
escrito acá en la Biblia para describir la amargura y sufrimiento que sienten las personas en el momento de gran dificultad o desilusión que afecta el corazón y el alma del ser humano, ya sea hombre o mujer y de cualquier edad. Todos conocemos que la hiel es la bilis, que es un líquido amargo del cuerpo, y también la hiel es una planta de sabor amargo que se usa muy especialmente para elaborar vino. Y como aquí, nosotros siempre en este estudio bíblico, con la palabra de Dios en primer lugar, para que no haya ninguna confusión respecto a este tema, vamos a leer precisamente lo que está escrito en la epístola a los Romanos capítulo número 3, versículo 14, en el cual acerca de lo que es la amargura extrema. Dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Luego continuamos en la epístola a los Efesios, en el capítulo número 4, en el versículo número 31, en el cual la palabra del Señor nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Luego, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 12, la palabra del Señor nos dice, en el versículo número 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, que en algún momento esto también puede traer consecuencias para las demás personas que estén conviviendo o estén con alguna persona que tenga hiel de amargura. Santiago capítulo número 3, versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención de vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Celos amargos y contención en vuestro corazón también es hiel de amargura. Y no solo esto, tenía este personaje llamado Simón el mago también la envidia, y esto es pecado, es maldad extrema. Y lógicamente este hombre o quienes practican esto están en esclavitud espiritual. Quiero que me acompañe rápidamente a la epístola a los Romanos, en el capítulo número 6, versículo 16, que nos habla de lo que es la esclavitud espiritual. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Luego acompáñame por favor a 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo número 26, el cual dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. La esclavitud espiritual es porque muchos, ya sea voluntaria o involuntariamente, están en prisión de oscuridad. El enemigo, que el Señor los reprenda, los tiene ahí. Muchos están en bartolinas espirituales de maldad, confinados, y ni cuenta se dan, o unos sí se dan cuenta. Hay verdaderas penitenciarías de maldad en donde el hombre y la mujer están prisioneros. Pero recordemos que solamente nuestro libertador Jesucristo puede romper todas esas amarras, yugos de esclavitud, herencias de maldición ancestral
Solamente Él puede romper cadenas de pecado y por consiguiente solamente el Señor Jesucristo, nuestro libertador, puede dar libertad y abrir a los prisioneros las cárceles espirituales de maldad en que están confinados. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el médico de médicos, porque solamente Él puede sanar todas las enfermedades del alma, del cuerpo y del espíritu del ser humano. Principalmente las enfermedades del alma, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura. Y esto, en este versículo 23, tenía hiel de amargura este hombre. Solamente el Señor Jesucristo puede sanar esas enfermedades que son del alma, no son del cuerpo. Ningún médico, por mucha eminencia terrenal que sea, puede sanar, porque quien sana verdaderamente al hombre, a la mujer, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él, cuando llevó la cruz en su hombro, también llevó no solamente los pecados, las iniquidades, las transgresiones del ser humano, sino que todos los dolores, las heridas, las cicatrices y las enfermedades del alma, del cuerpo, del espíritu del hombre y de la mujer, y las clavó en la cruz del Calvario. Amén, aleluya, gloria a Dios. En este versículo número 23, la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos nos dice: veo que estás lleno de amargura y de envidia, vives atado por el pecado. Lo mencionamos, la esclavitud espiritual. El versículo número 24 dice: respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, lo que te voy a mencionar a continuación no es algo que lo estemos inventando o que tú vayas a decir: este hermano es muy exagerado en lo que dice. No. ¿Y por qué te digo esto? Si bien es cierto, en este versículo 24 leemos que Simón viene y ruega para que oren por él, para que nada de lo que el apóstol Pedro le ha dicho viniera sobre él. Sin duda alguna, aquí hay un temor culpable, el pedir oración e intercesión. Aunque no cabe duda que Simón, el mago, tenía temor, se rehusaba a arrepentirse y a implorar perdón, pues solo buscaba escapar de las consecuencias de su pecado, ya que en primer lugar su conversión y bautizo no fue de corazón, o sea, no fue verdadera. ¿Por qué? Porque no nació de nuevo. En el anterior estudio que tuvimos, lo mencionamos, lo que se conoce como creyentes inconversos, o sea, los no nacidos de nuevo, y que en algún momento quizás hasta tienen privilegio en una congregación, mas sin embargo siguen llevando su vida anterior. Y esto estaba pasando con este Simón, porque él nunca se convirtió de corazón. Y por eso es que él pidió a los apóstoles que intercedieran ante Dios para que lo que el apóstol Pedro le había mencionado no viniera sobre él. Y yo te digo algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Dios ha instituido un orden espiritual y terrenal, lógicamente. Y la misma Biblia nos dice: orando unos por otros, sobrellevando los unos las cargas de los otros, exhortándonos unos a otros.
Muchas veces nosotros pedimos oración en nuestra congregación y es algo muy importante, pero lo mejor, en primer lugar, que tú, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, debemos de hacer, en primer lugar, es acudir a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial y pedirle perdón por nuestros pecados de corazón, que haya un verdadero arrepentimiento, que nos acerquemos a Él con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado. Vamos a encontrar gracia ante los ojos de Dios. Dios es amor. Él se deleita cuando un hombre o una mujer se humilla ante Él y le pide perdón y le pide misericordia. La misma palabra del Señor. Hay muchos versículos que nos habla precisamente que el Señor abre sus brazos en amor y en misericordia. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, dice la Biblia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y eso es lo que todos en primer lugar debemos de hacer. Y por añadidura, si en algún momento nosotros sentimos en nuestro corazón o el Señor nos indica a través del Espíritu Santo que debemos de buscar también la ayuda en el hermano pastor, en algún hermano, en alguna hermana del lugar en donde nos congregamos, o incluso puede ser quizás que asistan a otra iglesia y que estén perseverando y que nos ayuden en nuestras peticiones a través de la oración, de la intercesión. ¿Y por qué explicamos esto? Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú ya lo sabes, tú ya lo conoces. Amigo y amiga, tú lo debes de conocer. Primero, te tienes que acercar a Dios de corazón. Tienes que tener una comunión, en primer lugar, con el Señor. Y luego, por añadidura, el Señor, el Espíritu Santo, te va a indicar si puedes buscar ayuda o no. Entonces, aquí hay algo importante. Este hombre, Simón el mago, o sea, cuando mencionamos el mago es un equivalente al brujo, quiso evadir su responsabilidad. Cualquiera me dirá, pero es que aquí no está escrito eso. Por eso es un estudio bíblico. Y ya en casa, más despacio, cuando tú lo puedes ya nuevamente escuchar, te vas a dar cuenta cómo el Señor es perfecto, y a través de todo este relato que hemos venido compartiendo, volvemos a lo mismo. No hubo una verdadera conversión. Y ese fue el problema con este hombre. En el versículo número 25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. El apóstol Pedro y el apóstol Juan cumplen con su labor misionera en Samaria y en los lugares circunvecinos. Al testificar y predicar el evangelio de Jesucristo, luego regresan a Jerusalén. El deber de los ministros, los obreros. Y dice: y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio de Jesucristo. Hubo un avivamiento espiritual en medio de este problema con Simón, el mago. Y se cumple la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. San Marcos 16:15. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, el Señor lo hemos manifestado. Habla a tiempo y fuera de tiempo, y hoy no es la excepción. Uno de los propósitos por los cuales el Señor puso en nuestro corazón el compartir la palabra de Dios a través de estos estudios bíblicos es precisamente
que a través del conocimiento venga el crecimiento y la madurez espiritual. Si muchas veces en lo terrenal, como seres humanos, si hay algo que afecta mucho a la humanidad en general, es que la falta de leer, de estudiar, es un mal endémico en lo terrenal, y ya no digamos en lo espiritual. A muchos y muchas manifiestan que les cuesta mucho leer, que no son dados a la lectura, principalmente a la Biblia. El enemigo lo que hace en muchas personas es que les pone sueño, les pone aburrimiento o les ciega su entendimiento. Pero es muy importante, el Señor nos ha dejado armas espirituales, ya lo hemos mencionado. El ayuno, la oración, el clamor, el servirle de corazón, en alabarle, en adorarle, en ministrar, en enseñar. Y la espada del Espíritu es muy importante, ya que a través de la Biblia nosotros conocemos el consejo de Dios. A través de la Biblia sabemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el único mediador entre Dios y los hombres. Y que a través de la fe en Jesucristo, de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, Él dio su vida para que nosotros seamos salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y también, a través de la Biblia, nos damos cuenta que el Consolador, que está hoy y en todo tiempo, es el Espíritu Santo. En estos versículos que hoy estudiamos, hay muchas enseñanzas. Y en medio de la oscuridad, siempre va a triunfar la luz. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la luz del mundo, porque solamente Él puede dar vista a los ciegos, tanto espirituales como físicamente. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, sigamos adelante, principalmente a ti, amigo y amiga. Si tú estás lamentablemente en condiciones de oscuridad como la de este hombre llamado Simón, que era un brujo, hoy es el día que tú te puedes arrepentir, salir de la oscuridad, salir de esas cárceles, de esos calabozos, de esas bartolinas de maldad en donde el diablo, que el Señor los reprenda, tiene a muchos. Hoy es el día que el Señor te quiere liberar. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que cada día nuestra fe sea fortalecida y aumentada, y que a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, de las angustias, de las tentaciones, nuestra fe, nuestra confianza plena esté en el Señor. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición, al permitirnos aprender cada día de tu palabra, atender ese consejo directo que tú nos das. Gracias porque a través del Espíritu Santo esta palabra es revelada para que se haga viva en nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre estás a nuestro lado. Y yo te pido que le toques el corazón a aquel o aquella que no te conoce, y que a través de este estudio bíblico y la palabra que hoy hemos compartido, tú llegues a sus vidas. Porque no es el hombre, no es la mujer quien predica en sí, es el Espíritu Santo quien está presente, revelando esta palabra. Nosotros solamente somos vasos útiles en tus manos, solamente somos
vasijas de barro en tus manos, Señor, porque tú eres el alfarero quien nos va moldeando, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor, por esta palabra. Y te pido, con todo mi corazón, nuevamente, que se haga viva en nosotros y que la pongamos por obra. Gracias, Señor, por este medio que tú nos permites, por esta red social, Señor, que nos permite llegar a muchos a través de esta transmisión en vivo y que está siendo grabada para que posteriormente también aquellos o aquellas que no pudieron estar en sintonía en este momento, pues ya posteriormente también puedan recibir esta palabra que hoy tú nos has dado. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El haber estado acá, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general, de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, les deseamos nuevamente, si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia, en la próxima reunión que tengamos para la continuación, siempre en el estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre por los siglos de los siglos. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, solo Él puede darnos salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. La honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración sean para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.